Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias inmensas, Señor, porque nos tienes aquí junto a ti, presenciando tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, en este momento que vamos a escuchar el mensaje que tú nos das, por favor, mucha reverencia, mucha seriedad y mucha rectitud con nuestros corazones. Ayúdanos a que tengamos toda nuestra atención dispuesta para comprender lo que posiblemente antes fueron errores, ahora queremos que sean verdad en nuestras vidas. Por favor, acompáñanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, estimados hermanos. Para hoy tenemos un tema creo que sumamente importante para todos nosotros, sea que seamos padres o no lo seamos. Uno de los dones más preciosos de Dios para los seres humanos es el hecho de ser padres o de ser madres. Entonces comenzamos con una pregunta. ¿Somos padres que enseñamos a existir o somos padres que enseñamos a vivir? Para esto vamos a hacer la lectura de Mateo 6:33. A ver si todos me acompañan. Mateo 6:33. Y la palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero nos podemos hacer la pregunta, ¿y qué son todas estas cosas que van a ser añadidas? Por lo tanto, vamos un poquito más atrás. Mateo 6, 24 al 32. El versículo 24 dice, comenzamos ahí: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El versículo 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, ni vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Basándonos en la lectura, entonces, estimados hermanos, nos está diciendo que lo primero que tenemos que rescatar o lo primero que tenemos que tener con nosotros es lo espiritual. Y el reino de Dios dentro del hogar es enseñar a nuestros hijos a amar, es enseñar a nuestros hijos a servir. Y luego que nuestros hijos y nosotros sepamos eso, entonces todo será añadido. Cuando nosotros entendamos que debemos dejar el enfrentamiento entre lo espiritual y las añadiduras, que nos está diciendo aquí en Mateo, las añadiduras que son el comer, el vestir, el tener el carro, el tener techo, el preocuparme por las cosas que todos los días
nos irrumpen nuestra estabilidad. El problema es cuando las dos cosas entran en conflicto, ¿verdad? Y entonces aquí dice, no os afanéis por nuestra vida, nos acaba de decir Mateo. Pero ¿a qué se refiere Jesús con nuestra vida? Es con no preocuparnos por la vida. En cuestión de la vida, Jesús en este momento nos está hablando que no nos preocupemos del cuerpo, que no nos preocupemos del vestido, del comer, del beber, que esas son cosas que los seres humanos necesitamos, pero ahí viene una reflexión. El comer, el vestir, el tener techo, el tener carro, ¿eso es tan indispensable para vivir o es indispensable para existir? A un gatito, a una mascota que tenemos en la casa, le ponemos su alimento y ya. Le ponemos un almohadón para que se acueste y ya. Pero en cambio, nosotros, con nuestros hijos, necesitamos no existir. Nosotros lo que necesitamos es vivir. Y tenemos que entender, hermanos, que hay una gran diferencia entre existir y vivir, que eso nos está hablando en Mateo Jesús. Y viene una pregunta. ¿Quiénes son los padres que estamos induciendo a nuestros hijos a que solo existan? Y Jesús habló aquí en un contexto del existir. ¿Qué necesito para existir? O sea, humanamente nosotros, para existir tenemos que comer todos los días, ¿verdad? Tenemos que tomar agua, tenemos que tener vestido, un techo. ¿Estamos aquí solo para existir o tenemos un propósito más alto con nuestra familia, con nuestros hijos, entre esposos? ¿Necesitamos existir o necesitamos vivir? Ahí viene una pregunta que nos lleva a la reflexión. Y viene esta interrogante. ¿Quién es un padre que está llevando a su familia a existir? ¿O quién es un padre existencial? Y en la lectura que acabamos de hacer, Jesús dice 6 veces que no nos afanemos. Lo acabamos de leer, dice, no os preocupéis, no os afanéis por estas cosas. Nuestro Padre sabe de lo que tenemos necesidad y Él nos dará. Pero la mayor parte de los hogares del mundo nos afanamos por el trabajo, nos afanamos por las deudas, nos afanamos porque yo quiero que mi hijo tenga la mejor educación, yo quiero que mi hijo tenga los mejores libros y que quiero que se vista con la mejor ropa y le tengo que dar el carro y hasta ahora, hasta por la que se gradúan, le dan un carro. Y entonces estamos perdiendo un precioso tiempo. Nosotros nos hemos centrado, queridos hermanos, en vivir un estilo de vida y nos hemos dejado vislumbrar por lo que nos dice el mundo. Y ahí viene la pregunta, ¿somos padres que solo probemos existencia o tenemos que enseñar a los demás a vivir? Porque nosotros como padres tenemos influencia no solamente en nuestros hijos, sino que también tenemos influencia en las otras personas, como dijo anteriormente el hermano Byron, en otros hermanos, en otras personas que también se congregan con nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado si estamos solamente siendo manejados por un estilo de vida. Como profesora, he experimentado mucho tiempo que los padres solamente nos hemos dedicado a ser padres para existir. ¿Cuándo dejamos de ser padres? Tengo ya muchos años de ser profesora. Y los padres dejamos de ser padres en el momento que metemos a una guardería a los hijos. Cuando yo tenía todavía el centro educativo, los padres me preguntaban, Miss Rosita, ¿y va a abrir un ciclo para niños de 6 meses? Porque yo ya tengo que ir a trabajar. Quiere decir que esa madre dejó de ser madre en el momento que metió a su hijo a los 6 meses a la guardería. Y entonces, ahí es cuando dejamos esa tarea preciosa que Dios nos dio. ¿Acaso el hijo deja de ser hijo? El hijo deja de ser hijo, no deja. El hijo tiene que ser hijo hasta el final, igual que padre hasta el final. Casi todos los padres hemos caído en este error de ser existenciales. El padre afanado en el trabajo, la madre, pues hoy en día es muy común decir, a mí me da ahora mucha tristeza escuchar a varones que dicen, es que ya el dinero no alcanza.
Y entonces la madre también tiene que trabajar y los hijos están en centros educativos, están en lugares que ni sabemos si tienen la seguridad que nuestros hijos necesitan y los dejamos abandonados. Y luego ya podemos recordar lo que ha pasado solo aquí en Ecuador. Hablo por Guayaquil, violaciones. Violaciones de maestros o susodichos maestros. Abusos que no se sabe ni cómo es que los niños vinieron abusados, pero porque los padres decidieron dejar abandonados a sus hijos por existir, porque están afanados por las deudas, porque estamos afanados por lo que debemos, por lo que el carro, por lo que de todo debemos. Y entonces hemos llegado a ser padres existenciales. Y Mateo nos dice que no nos preocupemos, porque nuestro Padre Celestial sabe de lo que necesitamos. Y por no creerle a Dios, hermanos, por no tener la fe que necesitamos tener, nos hemos convertido en esto. Nos hemos convertido en padres huérfanos, porque no recordamos que tenemos un Padre, que si yo me dedico a trabajar con mi familia para enseñarles el amor, para enseñarles el servicio, Él no me va a dejar sin comer. Él no me va a dejar sin vestir. Él no me va a dejar sin un techo. Pero por no entender muchas veces, hermanos, o por ignorancia, hemos caído en ese error de ser padres existenciales. Y ahí vemos a nuestros hijos con una avidez de amor, con una avidez de seguridad. Y Dios nos ha dado autoridad e influencia y nos ha dado para suplir las necesidades existenciales que debieran ser una añadidura, porque está muy claro en Mateo. Si nosotros estamos buscando el reino de los cielos, el resto vendrá a ser añadidura. Pero esto es si creemos en Dios. Pero como no le hemos creído, ¿qué hemos creado en nuestros hijos? Un hambre. Un hambre, pero ¿un hambre de qué, hermanos? ¿Un hambre de qué? De identidad. Nuestros niños llegan a las escuelas y no saben ni cómo se llaman, no saben ni quiénes son sus padres, no conocen ni la dirección ni el teléfono de su casa. Y lo puedo decir por testimonio porque fui directora de centros educativos mucho tiempo. No saben ni quiénes son ni a dónde van. Tienen un hambre de compañía, un hambre de propósito de vida. Están solos completamente. Y más aman a su maestra que a los padres. Y luego nos preguntamos, ¿por qué a nuestros hijos les atrae el mundo? Porque allá, aunque están en medio equivocado, alguien los escucha, alguien los ama, alguien les da una palmada. Porque el mundo tiene un engaño, hermanos, y tiene un engaño hacia todas esas hambres que nosotros hemos creado en el hogar. ¿Qué tipo de padres somos nosotros? Es una pregunta que tenemos que reflexionar. Y hoy en día, estimados hermanos, hasta psiquiatras ateos dicen lo siguiente: tenemos que restaurar la familia, la identidad. Ellos dicen que lo más importante es la unión, el propósito de vida, la autonomía, el logro, y todas esas cosas no se dan con la educación, ni se dan con el tener, ni se dan con el saber, sino que se dan con el vínculo, con el amor, con el apretón, con el abrazo, con que el padre y la madre estén cuando el niño se despierta, cuando el niño come, cuando el niño se baña, cuando el niño se duerme. Ahí se está creando el vínculo y nuestros hijos no tendrían que ir a las cisternas rotas del mundo. ¿Cuál es entonces el error de los padres existenciales? Nos han catalogado, y lo acepto, porque en ese error caí yo. Somos padres abusadores, pero no abusadores de abuso sexual, ni de abuso físico, ni emocional, ni de dejar el hogar, no aquellos padres que abandonan el hogar, sino un abuso de negligencia. No me importa el porvenir de mis hijos, no me importa porque yo tengo que trabajar, no me importa porque en mi caso yo tenía 4 trabajos y tenía muchas funciones y tenía muchas cosas que hacer, y entonces a mis hijas tuve que dejarlas con terceras personas. Somos abusadores de negligencia, de privación emocional. Mientras pasa el tiempo para existir, cuando debería ser un asunto de añadidura. No debemos preocuparnos de qué comeré mañana, y si no me alcanza el sueldo, ¿qué haré mañana? Y no tengo para la renta, ¿y qué haré mañana? Pero si en cambio nosotros creemos a Dios, creemos en su palabra, Él nos suplirá, y puedo dar testimonio que así es, hermanos.
Porque cuando ya conocimos a Dios, que nosotros tenemos apenas 3 años, rápido dejamos el trabajo. Y no nos ha faltado el pan, hermanos. Y Dios mismo nos hace o nos ayuda a pagar las deudas. Por lo tanto, hermano, nosotros estamos privando a los hijos con esta negligencia. Y no le estamos dando lo más importante, la conexión, el amor, el afecto, la relación, el vínculo que los hijos deben tener con los padres. La Biblia, ustedes tienen un hermoso libro, La conducción del niño. Muchos libros, incluso la ciencia, nos dicen o han llegado a la siguiente conclusión, hermanos, que las necesidades que tiene el niño para vivir son las más importantes, no las necesidades que tiene para existir. Y ahora hay padres que si no le compra la marca Marathon, el hijo no se puede poner. Que si no va al colegio más caro, no, es que mi hijo no se merece eso. Y por estar dando las añadiduras, nos esclavizamos en trabajos que tenemos que suplir tanto, porque si no el dinero no alcanza, por no creerle a Dios. Necesidades que el abuso de padres existenciales, el abuso de la negligencia crea en los niños y los lleva a buscar en las cisternas rotas del mundo para sentirse llenos. Eso hacemos con nuestros hijos, aquellos padres. Hay 5 cosas, queridos hermanos, 5 errores en lo que los padres existenciales hemos caído, de pronto sin saberlo, y que quisiera analizarlos en el día de hoy. Primero es la necesidad del vínculo, de la conexión. ¿Qué es esto del vínculo? Significa estar conectados. Así como hoy vemos a los jovencitos conectados con estos cables, conectados con el celular, conectados con la computadora, así debería ser una conexión directa con la madre, con el padre, y que sea aceptado, pero no como padre existencial, sino que seamos aceptados como padres que les enseñamos a vivir, que estemos conectados juntos. Y ahí viene la pregunta, ¿qué es primero? ¿Primero es vivir o primero es existir? ¿Primero es el reino de Dios y su justicia que nos habla Jesús o primero es existir? ¿Primero es formar hijos a la imagen de Dios? Y hay 2 cosas que se me ha quedado grabado, que el reino de Dios es cuando nosotros enseñemos a nuestros hijos a amar. El reino de Dios es cuando nosotros enseñemos a nuestros hijos a servir, a ser humildes, a ser dadores y entonces a perdonar, a compartir. Y cuando estemos llenos de esas cosas, el resto será añadidura. Porque para trabajar en el amar, en el servir, en el perdonar, en el compartir, tenemos que estar presentes, hermanos. No tenemos que ser padres ausentes. Y nosotros hemos vivido engañados por una filosofía que a mi Dios, a mí, Dios me la quitó hace unos 3 años. Engañada con una filosofía de que como tenía 4 trabajos, qué mejor. Que mis hijas tenían los mejores cursos, los mejores de todo, pero no conocíamos al Señor. Por favor, busquemos Jeremías 9. Jeremías 9, 23 y 24. Dice así, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas el que se hubiere de alabar, alábense en esto, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. Entonces Jeremías nos está diciendo lo mismo que en Mateo, tal vez un poco más duro. ¿Acaso el que mejore, la persona que es mejor es aquel que tiene riquezas? ¿Aquel que tiene tantos títulos? Ese engaño viví yo siempre, hermanos, siempre. El tiempo que perdí estudiando, el tiempo que perdí para tener 10 títulos académicos que no me sirven de nada y que tengo un divorcio, hermanos.
Y que doy gracias a Dios que me cogió de ese lugar porque estaba a punto de graduarme de PhD. Y Dios dijo, hasta aquí te rescato. Y ahora he dejado todo eso y estoy recién conquistando a mi familia, estoy trabajando en el reino de Dios. E incluso a una hija que no está con nosotros en la fe, Dios me la está cogiendo. Ella ora con nosotros, ella come con nosotros. Ahora me pregunta, mamá, ya llegó a Quito, mamá, abríguese bien. Pues eso es el reino de Dios, hermanos. A mí me engañaron, a mí me enseñaron y a muchos de nosotros nos han enseñado esto, que tengo que saber. Me enseñaron que si yo sé, entonces yo puedo. Que tú tienes que ser alguien en la vida, porque si no, no vas a poder vivir. Tú te vas a quedar detrás de otras. Y si tú puedes, tú tienes, entonces nosotros sabemos, podemos y tenemos. Y nos olvidamos de Dios. Y somos nuestros propios dioses. Y entonces nos estamos martirizando, trabaja y trabaja para comer, para vestir, para el carro, para las deudas, para los títulos, para los estudios, para todo, cuando eso es una añadidura. Ese es el engaño del mundo, hermanos. Esa es una mentira. Un engaño que tiene todo el mundo, una filosofía falsa, porque esos 3 principios nos colocan en el centro. Y ahora entendemos que el centro no somos nosotros. Lo digo por mí, yo no sabía eso. El centro es Dios y tenemos que ser cristocéntricos. Y si Él sabe que yo necesito comer, Él me da la comida, se los aseguro, hermanos. Se los aseguro. El Padre que se alaba en estas 3 cosas. Yo tengo dinero, yo tengo cargos, yo tengo un puesto, por lo tanto yo puedo. Yo puedo mandar a mis hijos a los colegios más caros. Yo puedo mandar a mis hijos a los cursos, yo puedo darle la ropa de más calidad, porque yo sé, para eso estudié. Y cuando mi hijo tenga esas 3 cosas, entonces me sentiré realizado como padre. Porque ya mi hijo es un Dios, porque él también entonces aprenderá a tener, a poder y a saber. Hermanos lindos, y hemos perdido las añadiduras. Hemos perdido las añadiduras y hemos perdido el reino de los cielos. Vemos tantos hogares destruidos por completo. Acabo de aprender este tema en Armenia. Me dio tanta tristeza que en esa semana, en un departamento que se llama Quindío, en una sola semana se suicidaron 4 jóvenes. Y los padres de esos jóvenes, por la gracia de Dios, mis hijas no están así, por la gracia de Dios, porque me amó tanto. Pero aquí vemos tantos jóvenes destruidos, drogadictos. Vemos tantos jóvenes delincuentes. Y cuando yo doy capacitaciones a los padres, les pregunto, ¿y dónde están los padres de esos jóvenes? ¿Dónde están las mamás? Y aquí para nosotros, ¿dónde están las mamás y los padres que hemos estado trabajando por el reino de Dios? Y bueno, los hermanos de Armenia están trabajando por esos jóvenes y los están rescatando. Tengo que saber para poder. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué dice Jeremías? No se alabe el sabio en su sabiduría. Y aquí el mundo nos dice otra cosa. Saber para poder es la sabiduría del mundo. Cuando la inteligencia bíblica es apartarse del mal. Y la sabiduría es el temor a Jehová. Por favor, vamos a Proverbios 8:13. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Pero cuando tengo los títulos, cuando yo puedo, cuando yo sé, me convierto en soberbia, me convierto en orgullosa, me convierto en que yo puedo todo. Y que bueno, si no me sale una cosa, me sale otra cosa porque yo soy inteligente. Y aquí la Biblia nos dice lo contrario. Los padres existenciales, por querer alimento, por querer vestido, por buscar el techo, por buscar el saber, el tener, el poder, hemos dejado de darle a nuestros hijos lo más importante, y es el reino de Dios y su justicia.
Y esto es amor. Acordémonos siempre, hermanos. El reino de Dios en nuestro hogar es amor, vínculo, justicia y unidad familiar. Los niñitos que están en las escuelas, y lo digo por testimonio, no saben ni qué es orar, no conocen a Jesús. Nosotros los profesores tenemos que enseñarles. No saben ni coger una servilleta, no saben qué es un individual, no saben por qué se llama tenedor, porque están solos, No tienen normas en lo absoluto. Nos demoramos un mes en el periodo de adaptación porque los padres, por buscar cosas que no tienen que buscar, están olvidando de darle el reino de Dios. Y ahora los profesores nos sentimos más atrapados con padres que no colaboran en lo absoluto para guiar a sus niños. Y para entender qué son las añadiduras, hermanos, lo que necesitamos es fe. Aprender a confiar en el Señor y a depender completamente en Él, y es lo único que me va a salvar. El padre que no lo ha logrado es huérfano espiritual. Y qué pena sentirnos huérfanos cuando es un padre que nos está llamando todos los días. Ven, yo te llevo las cargas. ¿Pero de qué te preocupas? Pero no te afanes. Vive una cosa por día, no te afanes. Y nosotros no entendemos y seguimos afanados en la comida, en los vestidos, en las deudas. Y por eso Dios nos dio una verdad presente, que posiblemente otras congregaciones, otras denominaciones, hermanos, no conocen, de seguro no conocen. Porque Dios nos ha dejado una profeta y nos ha enseñado. Nosotros sabemos cómo tenemos que vivir. ¿Qué dicen los libros de la hermana Elena? Vivan de manera sencilla. Nos enseña hasta cuántas ventanas tiene que tener la casa, cómo tienen que ser los muebles, qué tienen que ser las dependencias. ¿Acaso necesito afanarme, trabaja para endeudarme para tener un edificio? Nos han enseñado dónde vivir. Nos está diciendo, salgan al campo. Nos ha enseñado cómo alimentarnos. Cuando yo no conocía esta verdad del régimen alimenticio, gastábamos una barbaridad en la comida. Y ahora cómo Dios nos alimenta con tan poquito en dinero, nos alimenta tanto y comemos tantas cosas ricas. E incluso nos ha enseñado cómo educarnos. Y muchos de los que ya decimos que somos profesos cristianos, todavía seguimos educando como el mundo. Cuando la hermana Elena nos dice, tienen que ser como corderitos. Tienen que estar jugando, corriendo, y que la edad propicia para que el niño aprenda las letras es a los 8 años. Y sabiendo esas verdades, todavía observo padres adventistas afanados porque los niños ya aprendan a leer y escribir a los 5 años. ¿Y qué tienen que hacer con los niños a los 6 años? ¿Y qué tienen que hacer con los niños a los 4? Entonces no le creemos. Entonces no le creemos al Espíritu Santo, no le creemos a nuestro Padre Dios y seguimos siendo padres existenciales. Hay una cita que quiero compartirles, Hogar Cristiano, página 125. Déjame ver, Hogar Cristiano. El Hogar Cristiano, las personas que tengan en el capítulo 21, dice aquí, en la página 125 y 126, permítanme leerles, hermanos. Vez tras vez el Señor ha dado instrucciones en el sentido de que nuestro pueblo debe mudar sus familias de las ciudades al campo, donde puedan cosechar sus propias provisiones, porque en el futuro se agravará mucho el problema de comprar y vender. Entonces nos está diciendo dónde tenemos que vivir, qué tenemos que comer, cómo tenemos que comer. Debemos comenzar ahora a escuchar las instrucciones que se nos ha dado una y otra vez. Salid de las ciudades a los distritos rurales, donde las casas no están cerca la una de la otra y donde estaréis libres de la intervención de los enemigos. Y más adelante dice, sería bueno que pusierais a un lado vuestras preocupaciones. O sea, pusiéramos a un lado, ¿qué cosa? Lo que nos está diciendo Mateo, los afanes. Pusiéramos al lado las preocupaciones y perplejidades para buscar retiro al campo, donde no impera tanto la influencia que corrompe la moral de los jóvenes. Es verdad que en el campo no estaréis completamente libres de molestias y congojas, pero evitaríais muchos males y cerraríais la puerta a una luz de tentaciones que amenaza dominar la mente de vuestros hijos.
Estos necesitan ocupación y variedad. La monotonía de su hogar los vuelve inquietos y agitados y han caído en la costumbre de frecuentar a los jóvenes viciosos de la ciudad, con los que obtienen una educación callejera. Hermanos, qué hermoso que Dios nos da esta verdad presente, nos dice dónde vivir, cómo alimentarnos, cómo educarnos, y entonces es más fácil obtener el reino de los cielos en nuestro hogar. Les hablo así, hermanos, porque personalmente tuve que romper con esta cultura de los afanes del mundo hace unos 3 años. Y todo el mundo, ¿y por qué renuncias? ¿Y por qué cierras la escuela? La verdadera educación de Dios no es como la del mundo. La verdadera educación de Dios es como Él nos está diciendo. Tenemos una verdad preciosa. La sabiduría de Dios no es el saber, el tener, el poder. La sabiduría de Dios es ser el carácter de Él para servir, para amar. Y si Dios nos ha proveído de tenencia, hermanos, si tenemos un carro no es para mí. Si tenemos una casa no es para mí. ¿Dónde están los huérfanos? ¿Dónde están las viudas con tantas necesidades y nosotros con el tener? Si tenemos tenencia es para servir, hermanos. El libro Conducción del Niño tiene demasiadas citas, ya vamos a ver unas, en donde dicen que la obra más importante del padre y la madre está en el hogar, porque tenemos un objetivo en común, hermanos, alcanzar el reino de Dios. Y yo el reino de Dios no lo voy a alcanzar estando fuera de casa. Por eso es la obra tan importante de la madre que se quede en casa. El sermón más poderoso que se puede predicar es el de una familia bien constituida. Que Dios los bendiga inmensamente para entender esto y comenzar a trabajar. Si hemos estado equivocados, pues no importa. Comencemos desde ahora. Padres para existir, así somos. Padres que traemos comida, vestido, la mejor educación, el mejor carro, las mejores cosas, pero perdemos el vínculo, perdemos el amor. Lo que realmente es la imagen de Dios, porque Dios es amor, es conexión. Dios no es cosas. No es eso. Y luego los hijos se levantan con ese mismo patrón. Y así como yo fui padre existencial, pues ellos se levantarán con el mismo patrón. Y también seguirán siendo padres existenciales. Y ahí viene la ley de la contemplación. Ellos harán lo que vieron en mí. Hay una lista de quehaceres domésticos. Miren lo que la madre puede lograr con los niños en esto del vínculo. Si el niñito tiene 2 años, de 2 a 3 años, observen lo que la madre puede hacer para conseguir el reino de Dios. Observemos, hermanos. Si yo como mamá logro que mi hijo que tiene 2 a 3 años eche sus juguetes en una caja, que ponga sus libros en las repisas, que coloque su ropa sucia en su canasto, que tire la basura, que doble su ropa, que ponga la mesa, que traiga los pañales húmedos cuando los necesite, estoy enseñándole a tener el reino de Dios. Le estoy enseñando a servir. Le estoy enseñando a amar. Y esto, hermanos, como profesora le digo, esto no se enseña en las escuelas. Se enseña solo la escolarización y la hermana Elena lo dice que la escolarización es a partir de los 8 años. Si nosotros tenemos, o tus hijos tienen, niños de 4 y 5 años, miren lo que la madre puede hacer. Enseñarle a alimentar mascotas, limpiar derrames, ordenar juguetes, hacer su cama, ordenar su dormitorio, regar plantas, preparar bocadillos, limpiar la mesa de la cocina, usar la aspiradora, secar y guardar la loza. Y entonces, ¿por qué me afano por ir a trabajar si pronto yo ya tendría ayudantes que me están ayudando en la casa? Y tendremos más unión, más vínculo. Y si los niños tienen de 6 a 7 años, ya pueden reunir la basura y reciclar. Ya pueden doblar toallas, pueden barrer el polvo del piso, vaciar el lavavajillas, acomodar calcetines, regar el pasto. Ya pueden barrer las hojas, pelar papas, zanahorias, hacer ensalada, reemplazar el papel higiénico. Miren ese pedacito de cielo que nos pide que tengamos en nuestros hogares. Y así vamos y miren, voy avanzando y llego a los 12 años o más. Que en esa etapa todavía mis hijos tienen que estar conmigo y la maestra tengo que ser yo, la madre.
trapear pisos, lavar y aspirar el auto. Ya puede podar arbustos, puede pintar paredes, comprar una lista de mercado, cocinar una comida completa, hornear pan o panqueques, hacer reparaciones simples, lavar ventanas, cuidar a sus hermanos pequeños. Ahí, cuando nosotros estamos haciendo esto, hermanos, estamos trabajando para el reino de Dios. Y ahí viene lo de la contemplación. Los niños, hermanos, ven lo que hacen los padres y lo repiten. Permítanme compartirles. Yo estoy haciendo un seguimiento a unos niñitos. Viven en Manabí, viven en el campo. Ellos arman su home school. Espera un ratito. Es este. Observen lo que hacen. Y escuchen lo que la madre les orienta. ¿Qué estás haciendo? ¿Y para qué? ¿Vas a hacer las hojas grandes? Ya. Ya, vas a llevar agüita. En el otro lado va Isaac, en el otro lado, dale. Ya, espérate Isati, ya. Ya, listo, muy bien, mírala ahora, mírenla. Muy bien. Ya, perfecto. La silla. Ya, ahí vas a poner los vasos para tomar agua, que no nos falte. Ya. Ya, las hojas grandes, la silla. Y ahí vamos a trabajar, ¿verdad? Listo. Ya. Observen que los niños no están con la misma edad. El uno es mayor, el otro menor. Y sin embargo, están trabajando juntos. Pues la mamá puede trabajar lo mismo, ya que sus niños tienen 5 años, 4 años, 3 años. En la escuela, ¿qué hacen, hermanos? Y ese error yo veía siempre, que tienen separaditos los niños de 2 con los de 2, los niños de 3 con los de 3. Y ahí no hay la riqueza del aprendizaje, porque los niños de 2 años, ¿qué aprenden de los niños de 2 años? En cambio, aquí la riqueza está la madre, un niño de 4 y un niño de 2. Y observen que lo que hace el niño de 2 es totalmente diferente al niño de 4. Ya, las hojas grandes, la silla. Y ahí vamos a trabajar, ¿verdad? Listo. Ya. Esa es la ley de la contemplación, hermanos. Y además capté un video más, por favor, permítanme, porque lo que yo estoy captando con estos niños, yo no lo hice con mis hijos. Pero también hay una verdad que si yo aprendo algo, ya si no lo pude hacer con los niños, ¿con quién lo puedo hacer? Con otras personas. Y esas personas yo creo que son ustedes. Este niño debe haber visto cómo es que la mamá está haciendo los jugos a diario. Y en un momentito, y eso no enseña ni el mejor maestro del mundo, solo lo enseña Dios, en un momentito él repite lo que hace la madre, y esa es la ley de la contemplación, si alguna vez lo leemos en la Biblia y no lo entendemos. Si está viradito el video, disculpen, pero fue tomado así. El niño de 2 años, observen lo que está haciendo.
Está haciendo el jugo, está exprimiendo limón también, jugo de naranja, todo lo que le ve a la mamá. Y luego observen lo que hace. Ordena, sin que nadie le esté diciendo, por favor, guarda, por favor. ¿Pero por qué? Porque ve a la mamá. Y si pueden apreciar, miren, se tomó su jugo y después de tomarse el jugo, a guardar donde es. Y miren los juguetes. Están haciendo un puente. Esa es la ley de la contemplación, hermanos. Cuando los padres nos dedicamos a trabajar por las añadiduras que no deberíamos preocuparnos, nosotros ni siquiera tenemos tiempo para jugar con los hijos. Y al hacerle seguimiento a esta familia, que pudo haber cometido errores también, porque yo creo que nadie aquí puede decir que no ha cometido errores. Pero en el momento que conocemos la verdad de Dios, pues ahora sí, atentos y a practicar y a cambiar nuestras vidas. Este padre me enseñó a mí lo que yo nunca hice, ni mi ex esposo ni yo con mis hijas. Observen que se toma un tiempo para jugar con los hijos. Hola Santi, llegué de viaje. ¿Cómo está papito? ¿Y el ñaño Santi? ¿Dónde está el ñaño? ¿Está por allá? Vamos a saludar. Vengo cansado, yo me llevo la maleta que estoy cansado, vengo de viaje. Voy a sacar las cosas, mi amor, hola. Hola, papi, ¿cómo Voy a sacar estás? las cosas. Mira por aquí. Estoy cansado, voy a sacar la maleta, las cosas. Vamos a sacar. ¡Wow, Mati! Mira que está aquí metido. ¿Qué es esto? Oye, de razón me pesaba la maleta. ¿Cómo te metiste, oye? Oye, loco. Bien, hermanos. Qué bueno que el Señor permitió compartirles esto. Viene la pregunta. ¿Los niños están existiendo o están viviendo? Esos niños están ávidos de identidad, de quiénes son sus padres, quiénes son sus madres. Yo solamente le veo el alborozo de su rostro. ¡Qué emoción! Y así, estimados hermanos, así no son los niños de las escuelas. Son niños tristes, niños apagados, niños que se duermen, niños que nosotros tenemos que hacer y hasta de payasos para que se rían porque no se ríen. Entonces, tenemos que compenetrarnos en trabajar por el reino de Dios y no por las añadiduras. En cambio, hoy, las personas que estamos afanados por el existir, ¿cómo somos? ¿Cómo nos vemos? Observemos aquí. Somos padres distantes, familias frías, familias que no conversan, familias que cada uno tiene su aparato electrónico, y eso pues es muy penoso en estos momentos. Saber que todavía hay niños con... Bien, ahí sí. Como les decía, hoy las familias son distantes, frías, ausentes, por ser padres existenciales, y aunque no quieran, le están dando un rechazo. Miren ahí esa foto. Están dando un rechazo y por abuso de privación y negligencia. Aparentemente dicen, no, yo sí estoy con mi hija, pero ¿cómo está cada uno? ¿Cómo está cada uno? Lo primero que van a hacer esos niños es ir a las cisternas rotas de este mundo, a ver a dónde se conectan. Y entonces se encuentran con la música, el sexo, la pornografía, la televisión, los medios electrónicos, el exceso de comida o cualquier otra cosa que le haga sentirse conectado, porque en su casa eso no hay. Que le haga sentirse aceptado, aunque gordo, aunque glotón, pero me quieren, dice. Y ahí estamos con nuestros hijos. ¿Y dónde se crea esa hambre? En el hogar. Viene el segundo punto, el vínculo de identidad y autonomía. El saber quién soy yo está determinado por el vínculo y por el tener actualmente. Mientras yo tengo, entonces yo soy, ¿verdad? En la sociedad de hoy en día es el que es alguien, ¿quién es? Es importante. El que es alguien es pero una persona que todo el mundo lo quiere, el que tiene, porque si tengo, soy. Esos son los principios de la sociedad. En los principios bíblicos, hermanos, es todo lo contrario.
La identidad está determinada por el amor, por la unión, por la conexión, por el vínculo. Y habla mucho la Biblia de individuos. Y en ocasiones ya ni individuos somos o no tenemos bien el concepto de individuos, porque la individualidad es la capacidad junta de pensar y hacer, dos cosas a la vez. Y la individualidad viene de individuo, indivisible, no se puede dividir, indivisible. Pero hoy en la vida, nuestros jóvenes y hasta los adultos, hacemos una cosa, pensamos otra. Y nos hemos partido como individuos y ni individuos somos. Porque no tenemos las personas que nos guíen para formarnos como verdaderos individuos. ¿Qué condiciones en el hogar crean esta necesidad de identidad, de autonomía? En el hogar, los padres sobreprotectores. Es otro problemita. Padres sobreprotectores o indulgentes. No permiten que sus hijos desarrollen la individualidad. Estos hijos que nacen así, creen que van a ser fracasados toda la vida, porque toda la vida hubo quien los ayude, siempre hubo ahí quien los sobreprotegía, y por esta razón no permitimos que los niños se frustren, no queremos y todo le agarramos y todo le damos y no permitimos la frustración, y no es porque no tienen, porque no saben o porque no pueden, es porque les falta un padre, les falta una madre que no sea existencial. Al niño también hay que darle normas, hay que darle el amor, hay que darle la protección, pero hay que darle normas. Si somos muy sobreprotectores, pues también estamos en el error, hermanos. Tercer punto, no tenemos límites realistas en el hogar. No tenemos límites realistas. O somos muy sobreprotectores y lo que puede hacer el niño lo hago yo, le doy una orden y como no me hace caso yo mismo lo hago. ¿Estoy haciéndole un daño terrible o por el contrario soy muy autoritario? Y eso es no poner límites realistas. Y esos límites realistas, cuando soy muy autoritario, me aguantarán hasta cuando mis hijos tengan 18 años. Pero una vez que tienen 18 años, se rebelan contra los padres. Porque dicen, ahora sí, por fin yo puedo hacer lo que yo quiera. Y conducción del niño nos hace ver que la mayor crueldad de un padre, me quedé atónita, hermanos, cuando yo entendí esto, que la mayor crueldad de un padre que puede hacerle a un hijo es ser indulgente. Déjale que haga, déjale que se vaya, déjale pobrecito. Si es que no le gusta el maestro, cámbiale. Si es que no quiere esa ropa, no le pongas. Si es que no quiere esa comida, no le des. Déjale, déjale. Indulgente o muy permisivos. Y este es el mayor obstáculo en la educación de los hijos. Los padres que trabajan para existir, queriendo ser buenos, siempre dicen que sí. Papá, quiero esto, bueno. Papá, dame esto, sí. Papá, dame esto, sí. Y aquellos que dicen no, ¿qué son? ¿Cómo les dicen? Qué padre tan malo. Y hasta los adultos dicen, qué malo, pobrecito, ¿cómo no le da? Y entonces estamos permitiendo la permisividad, hogares indulgentes, donde no se permite la frustración y creamos hijos con límites deficientes. Y creamos, hermanos, dos tipos de hijos. O son hijos con un perfil de grandiosidad, porque todo me da, yo le pido y mi padre me da, y creemos que a mí nada me va a pasar, pues yo ni me bajo del carro porque mi mamá me trae hasta acá el carro la comida, soy grande. O creamos niños que siempre serán indisciplinados y con poco dominio propio. Y eso es un problema para la sociedad y lo digo. No, en la universidad tenía estudiantes que no se dominaban por sí mismos. Y esas personas cuando van a un trabajo serán un problema en todos los trabajos que vayan. ¿A causa de quién o dónde le enseñaron eso? En el hogar. Ahí vemos ese ejemplo en los niños. La quinta condición para que los niños no alcancen el reino de Dios, sino que estemos preocupados por los afanes de la vida, la espontaneidad. Con los padres lejos del hogar, con las madres que también están afanadas en el comer, en el vestir, en el carro, en el techo, en todo, los niños ya no juegan, no tienen esa espontaneidad. Y hay una necesidad universal que tenemos todos y que nunca dejamos de ser niños. Y en las familias
se desarrollan esas deficiencias. Hay familias rígidas que más importante es el orden, el control. Hay de aquel que deje un pedacito acá, un pedacito allá y quieren que sus hijos sean perfectos por encima de la persona. Y conducción del niño se refiere a esos hogares. Hay un capítulo que solamente se refiere a eso, como hogares donde la limpieza y el orden son más importantes que lo que la madre se pueda sentar a formar y educar a sus hijos. Pero padres tan estrictos y los niños viven ahí una vida militar. Familias con expectativas rígidas, deseos muy altos de éxito, de orden, de control, severas, exigentes, hasta castigadoras si el niño no es perfecto. Y siempre piden un perfeccionismo, lo mejor, tú tienes que ser lo más alto. Y no tratamos al niño en sus fortalezas y debilidades, y piden y piden y piden y que los demás también sean igual que ellos. El deber y el perfeccionismo es lo que los mueve. Así que los hijos tienen que ocultar esas emociones. Quiero jugar, no puedo porque tengo que arreglar. Ya viene mi papá y tengo que... Y nunca juega, nunca es espontáneo. La infancia se pasa rápido y llegamos a ser adultos y extrañamos la infancia porque nunca jugué. Nunca jugué. Entonces ese patrón yo lo repetiré cuando yo sea mamá, ¿verdad? Es muy importante el esparcimiento, es muy importante que los padres se den tiempo para jugar con los hijos y formamos niños, individuos emocionalmente que no pueden jugar ni un ratito porque tienen que mantener el orden en la casa, porque tienen que mantener las cosas perfectas, porque tienen que hacer esto y no les permitimos la espontaneidad. Formamos personas con metas inalcanzables porque son hipercríticos. Así como ellos le critican, ellos, mira mamá ese niño que no es ordenado, mira mamá ese niño, y son súper hipercríticos. Pasamos de esa espontaneidad y juego que necesita el niño a formar personas siempre atentos y vigilantes, a que todo esté en orden, a que todo esté en su sitio, a que todo sea perfecto. Y no les permitimos disfrutar los roles que Dios nos dio como padres, hermanos. Los roles que Dios nos dio como padres, como hermanos y como hijos. No les permitimos disfrutar. A mí me enseñaron eso, hermanos. A mí me enseñaron que yo tenía que tener una carrera para saber y que si sabía iba a poder y que si podía iba a tener cosas y cuando tuviera lo de un padre existencial. ¿Qué cosas es lo que quiere un padre existencial? Casa, carro. Cuando yo tuviera esas cosas iba a ser feliz. Pero eso es falso. A uno lo esclavizan porque todo el tiempo, en el caso de las maestrías, de los PhD, de los carros, de las casas, son gente que todo el tiempo están endeudados. Y como están endeudados, tienen que trabajar para pagar la maestría, para pagar el PhD, para pagar el carro, para pagar lo que le ha dado a sus hijos. Y entonces somos padres para existir. Vivimos para existir y le damos esos valores a los hijos. Y por eso estamos viendo este ciclo que a mí me dio mucha pena, hermanos, cuando yo lo comprendí. Y esto fue lo que Dios me hizo que decidiera para cerrar el jardín. Padres que meten a sus hijos a la guardería serán padres que terminan de viejos en el ancianato. Porque yo me quité el rol de madre, porque yo me quité el rol tan importante de la vida de estar conectado con mi hija de meses, de años pequeñitos, y me fui a trabajar. Y entonces como me fui a trabajar, qué lindo que están las guarderías, qué lindo que están los centros infantiles, qué lindo los jardines de infantes, y le dejo a mi hijo ahí, y me desconecto. Por eso es que nuestros hijos, cuando somos negligentes, nuestros hijos no nos abrazan cuando son grandes. Porque ¿a quién abrazaron? A los profesores. ¿A quién abrazaron? A las personas que les dejé cuidando. Y entonces cuando seamos viejos y yo le pida a nuestros hijos o nosotros le pidamos a nuestros hijos, hijo, dame tiempo, quiero conversar contigo, ¿qué me va a decir? No, mamá, ahora estoy existiendo, ahora me tocó a mí existir y por eso te pongo en un ancianato, porque yo no tengo tiempo para ti. Y esas cosas, hermanos, ya se están dando. Yo conozco hijos que como no tienen tiempo, han dejado a sus padres en los ancianatos. Hay que ver qué pasó con ellos en el pasado. Por favor,
Ayúdenme, abran el libro Conducción del Niño en la página 105. El segundo párrafo, estimados hermanos, dice: Padres cristianos, os ruego que despertéis. Si descuidáis vuestro deber y dejáis de lado vuestra responsabilidad, esperando que el Señor haga vuestra obra, quedaréis chasqueados. Cuando habéis realizado fielmente todo lo que podéis hacer, traed a vuestros hijos a Jesús, y entonces, con una fe ferviente y perseverante, interceded por ellos. El Señor será vuestro ayudador. Él trabajará con vuestros esfuerzos. Ganaréis la victoria con su poder. Cuando los padres manifiesten tal interés por sus hijos, como Dios desea que tengan, escuchará sus oraciones y trabajará con sus esfuerzos, pero Dios no se propone hacer la obra que ha encomendado a los padres. Hermanos, Dios no va a hacer la obra por nosotros. Nos ayudará, nos escuchará las oraciones. Yo puedo decir esto, que mi hija cuando ya no sabe qué hacer con los niñitos, dice: mamá, yo me arrodillo llorando, le digo: Señor, ayúdame, ya no sé qué hacer con mis hijos. Y Dios escucha mis oraciones y luego ya se vuelven corderitos, ya se vuelven bonitos, ya se vuelven bondadosos. Pero no descarta, nunca está en la idea de ellas: los voy a dejar en una guardería, los voy a dejar en la escuela. Pues no, esa es nuestra tarea, hermanos. Esa es nuestra preciosa tarea. Lo único que nos toca, y lo he experimentado, aunque ya no tengo niños pequeños, que Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha nuestras oraciones. Ayúdenme, por favor, con sus ojitos en el penúltimo párrafo de la misma página. Y aquí va una palabra de ánimo para aquellas personas, aquellos padres que se equivocaron como yo. Una palabra de ánimo para los que han errado. Los que han estado enseñando erróneamente a sus hijos no necesitan desesperarse. Conviértanse a Dios y busquen el verdadero espíritu de obediencia y serán capacitados para realizar reformas cabales. Solo necesitamos obedecer y regresamos a Mateo 6. ¿Qué nos dice? No te afanes. No te afanes si no tienes comida, si no tienes vestido, si no sabes cómo pagar las deudas. Tú trabaja para el reino de Dios con tus hijos. Yo sé tus necesidades, nos dice, y yo no te voy a dejar. Deja las cargas sobre mí. Lo más triste, hermanos, es que cuando vemos el defecto en nuestros hijos ya grandes, ahí nos damos recién cuenta de que no sabemos, de que no podemos y que no tenemos. Muchos hasta perdemos los hogares. Y yo sí me he preguntado, ¿y qué sé si yo no sé nada? Yo que he sacado con 10 títulos académicos y no sabía nada ni buscar ni un libro de la Biblia. Me hablaban de Deuteronomio y no sabía ni pronunciar la palabra. Y ahí me di cuenta, yo no sé nada, no sé absolutamente nada, porque vi los errores en mis hijas. ¿Y ahora qué me toca hacer? Solo orar. Y Dios ayuda inmensamente. Nosotros sabemos que Dios restaura, hermanos, y si nos hemos equivocado con nuestros hijos, ya déjaselo a Dios. Dios te restaura todos tus hijos y te va a traer a tu lado. Observen esa foto. Eso es lo que los padres existenciales hacemos. El niño es el rey, el niño es el centro y nosotros, el papá, le lleva los regalos para el cumpleaños, le lleva lo mejor, la mamá está sirviéndole y él está como un rey. Ese es el camino o a donde nos lleva a ser padres existenciales. Voy a darles una cita de Enoc. Vámonos con nuestras Biblias a Génesis 5, 21, 22. Y creo que el ejemplo de Enoc nos va a servir a todos. Génesis 5, 21 y 22. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Gracias, hermana. Aquí nos está diciendo que después que engendró a Matusalén, él fue su primer hijo,
Y entonces ahí Enoc comenzó a tener más íntima relación con Dios. Esto yo no lo sabía, hermanos. ¿Cómo es que yo puedo alcanzar el reino de Dios? Es teniendo más íntima relación con Dios. Y esta íntima relación con Dios lo tuvo Enoc después de tener su primer hijo. Para los hermanos que todavía están a tiempo. Y si, bueno, ya tienen su primer y segundo hijo, pero hagan lo que hizo Enoc. Vamos a ver qué hizo Enoc. Está en Patriarcas y Profetas, página 47, y la cita lo puse aquí. Pero después del nacimiento de su primer hijo, escuchemos por favor, pongamos atención, Enoc alcanzó una experiencia más elevada, fue atraído a relación más íntima con Dios, comprendió más cabalmente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. O sea, que cuando yo ya tengo un hijo, tengo 2 hijos, tengo 3 hijos, converso con mi esposo. Amor, yo no puedo irme. Yo tengo una responsabilidad con mis hijos. Amor, tengo que pedirle a Dios. Ve tú. Tú eres el que tiene que solventar y Dios nos va a ayudar. Yo me encargo porque se queda en las mejores manos, que es la madre. Eso hizo no. Cuando ya tuvo a su hijo, entonces dijo que él sintió sus obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Y cuando vio el amor de su hijo por su padre, su sencilla confianza en su protección, él veía cómo su hijo lo consideraba tanto a su padre, confiaba tanto en él. Y cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito, aprendió la preciosa lección. Y Enoc no hizo lo que hacemos los padres existenciales, de dejar a su hijo en la guardería. Enoc, ¿qué hizo? Aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre manifestado en la dádiva de su hijo y la confianza que los hijos de Dios podían tener un Padre celestial. El infinito e inescrutable amor de Dios manifestado mediante Cristo se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche. Eso hizo Enoc, pensar en Cristo, amar a Cristo, ayudar a los hijos, convertirlos en Cristo, guiarlos en Cristo. Y algo que he aprendido, hermanos, que si hay la posibilidad, tenemos un precioso tema para la tarde donde voy a hablar de esto. Los primeros 8 años, escúchese, los primeros 8 años es la edad ideal para que yo haga enamorar a mis hijos de Cristo. En los primeros 8 años, el lóbulo frontal, que se encuentra aquí, justo aquí, es donde el niño aprende a apreciar la relación con Dios y aprende a amar a Dios. Qué lástima aquellos padres que hemos tenido que suprimir esos primeros 8 años y dejarles a los hijos en la guardería. Enoc no. Enoc hizo eso. Él meditaba con su esposa, con su hijo, de día, de noche, y con todo el fervor del alma trató de manifestar ese amor de Cristo en su hijo, en sus hijos y en el amor a la gente con el cual vivía. Porque no es solamente para mi familia. Es para los que yo tenga que ayudar, para los que yo tenga que hacerles entender, que hacerles comprender. No podemos ser egoístas, hermanos. No podemos ser egoístas. Lo que nosotros aprendemos, tenemos que darle a los demás. Ayúdeme, venga hermanita, ayúdeme. Sí, o Luis, para no molestarla. Venga Luis, un ratito, porque voy a poner un ejemplo que esto me quedó muy claro. Yo me encuentro con Luis y le digo, Luis, qué bueno haberte encontrado. Luis, yo sabía que tú necesitabas dinero. Luis, y yo sabía y te doy este dinero. Te doy $100, Luis. Y entonces Luis dice, wow, ella sabía que yo necesitaba esto. Y qué lindo, y me agradece, hermana Rosita, gracias por esos $100. Y le digo, pero Luis, esos $100 no son solo para ti. Tú tienes que compartirlos. Tienes que compartirlos con Liat, tienes que compartirlos con Byron, tienes que compartirlos con Robert, tienes que compartirlos. Y me voy, ¿ya? Y luego Luis, que ya me voy, piensa y dice, ¿pero por qué tengo que compartirlo? Si la hermana Rosa me regaló a mí.
Ella sabía que yo necesitaba eso. ¿Y por qué tengo que compartirlos? Y no los comparte. Y entonces, ese es un error de nosotros. Dios nos cogió, hermanos, para compartirnos su verdad. Él sabía que necesitábamos a Él. Y si Él nos compartió una verdad, no es solo para ti. Tienes que compartirla a tu vecino, a tu hermano, a tu familia, a tu hermano, a donde quieras. No te quedes callado, porque no es solo para ti. Estamos claritos, ¿verdad? Bien. Los hijos deberían ser un espejo de lo que nosotros necesitaríamos ser, de lo que es Dios para nosotros como padre y lo que nosotros necesitamos para ser para ellos, como padres para nuestros hijos. La cuarta necesidad, ya vamos cerquita. Niños con necesidad de expresar sus emociones. ¿A quién le expresan? Si los padres no están, la mamá no está, están solos, porque los padres están afanados por las cosas del mundo, por el comer, por el vestir, y ellos están solos en la casa. Y, lógicamente, ahí vemos padres queriendo tener y cumplir el estatus del mundo y privando a los hijos como padres existenciales. Abuso de negligencia. Primero yo como padre, no me molestes, yo tengo que ahí tienes todo, tienes comida, tienes carro, tienes todo, estoy ocupado. Este rato no te puedo atender, hijo. Y entonces primero mis necesidades y después las del niño. En estas condiciones, hermanos, estamos creando niños con características de subyugación. Y ellos van a donde alguien le puede escuchar, a donde alguien le pueda, y hacen todo lo que el otro le diga. Y se vuelven esclavos de los otros porque nosotros no le damos tiempo. Está bien servir al hermano, está bien servir a los otros, pero no en la condición de esclavos, hermanos. Servir y dar es parecerse algo a la imagen de Dios, pero nunca como esclavos, porque los otros pueden abusar de lo que yo no le di a mi hijo. El servicio y el sacrificio es el resultado de nuestra conexión con Dios, pero a veces tenemos hijos con esa hambre. Son esclavos de otros, quieren que alguien los coja, que alguien los ame, que alguien los escuche. En las escuelas, los estudiantes solamente me dicen, solo quiero que me escuche, porque en mi casa nadie me escucha. Entonces, esos hijos con esa hambre son esclavos de otros, a ver quién les da un afecto, a ver quién les da un cariño, quién les da una palmadita. Por eso es que en didáctica parvularia nos enseñan que nosotros tenemos que ir por toditos los niños y darles una palmadita, porque ni esa palmadita le dan los padres. Muchos padres, cuando vienen los niños, se frustran más, porque en los hijos vemos los defectos nuestros, nuestras debilidades, nuestras carencias. La única solución para dejar de ser padres existenciales es dejar de ser padres huérfanos. Pero es que nosotros, por no entender que tengo un Padre Celestial, me he convertido en padre huérfana. Y como yo creo que no tengo un padre, yo estoy aquí, dale y dale con la comida, con el vestido, con el carro, con las pensiones, y no le creo a Dios. Y estoy perdiendo el reino de los cielos en mis hijos, ¿verdad? Ayúdenme, por favor, con Conducción del Niño, página 99. El último párrafo, y termina en la siguiente página. Los caracteres formados por las circunstancias son variables y discordantes. Esas circunstancias no podemos formar a los hijos, porque sus caracteres son variables y discordantes. Una masa de sentimientos encontrados. Sus poseedores no tienen un blanco elevado o un fin en la vida. No ejercen influencia ennoblecedora sobre el carácter de los demás. Viven sin propósito ni poder. Así viven nuestros hijos. Y hasta, hermanos, nos hemos olvidado de algo importante. ¿Qué dice Apocalipsis 13:17? Y como nos hemos olvidado de eso, seguimos afanados por las cosas que Dios nos puede regalar. Apocalipsis 13:17 dice, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Va a llegar un momento
en que ya no voy a poder ni comprar ni vender. Y yo sigo afanada, que tengo que tener la casa, tengo que tener el carro, tengo que tener la profesión, tengo que tener el título, afanada. Y cuando ya no pueda ni vender, ni comprar, ni nada, ¿de qué me sirve el dinero? ¿De qué me sirve el puesto que tengo? ¿De qué me sirve el cargo? ¿De qué me sirve toda la casa, el poderío que tengo? Nos hemos olvidado de esto, hermanos. Y no le creemos a Dios y nos hemos convertido por nuestra propia voluntad en padres huérfanos. El momento de desarrollar una plena fe en Dios, hermanos, es hoy. Hoy. No podemos, estamos pero a las puertas. Ayer me encontré con unos hermanos en Santo Domingo. ¿Y saben qué me indicaban ellos? Dicen, en el año 2010 vine a Ecuador, un hermano que yo lo conozco solo el nombre, hermano Wilfran. Y aquí en Ecuador no se podía hacer nada, dice, nada. 3 intentos tuve de sacar a los hermanos al campo, pero hoy he venido. Yo vi ayer en Santo Domingo que están en un seminario de agricultura, cerca de unas 100 personas. Y el hermano Wilfran dice, hoy sí veo que el Ecuador está despertando. Y eso, hermana, me dijo, significa que Dios pronto viene. Hermanos, entonces, si Dios pronto viene, lo primero que tengo que salvar como madre, como esposa, como esposo, como padre, es mis hijos. Y por lo tanto, el momento de desarrollar una plena fe en Dios es hoy. No el momento de la crisis, hermanos, es hoy. Si nuestros esfuerzos que nos ha dado Dios, nuestros talentos, nuestro tiempo, lo empleamos en tener para existir, cuando llegue la crisis, ¿qué va a pasar, hermanos? Cuando no hayamos formado ni mi carácter, ni el de mis hijos, ¿qué va a pasar en ese momento que llegue la crisis? Ayúdeme con Isaías 5:20. Ay, qué hermoso versículo y cómo nos jala de las orejas, pero por misericordia. Ay de lo que a lo malo dicen bueno. ¿Es bueno ser negligentes? ¿Es bueno dejar abandonados a los hijos en guarderías? ¿Es bueno que la esposa salga de casa para que los hijos estén tristes? ¿Es bueno que los hijos vayan a cisternas rotas del mundo a buscar lo que nosotros no le hemos dado en el hogar? ¿Es bueno eso? Entonces, que queda nuestra reflexión. Dios me va a dar su Santo Espíritu para entender. Y recuerden que si nos hemos equivocado, no es tarde. Ya lo leímos en Conducción del Niño. Pues desde hoy nos entregamos a Cristo, desde hoy nos entregamos al Señor y Él hará por nosotros las cosas que no hemos podido hacer. Los valores van a ser solamente viendo la cruz, hermanos. Solo viendo la cruz Dios me hace entender que lo que yo he estado haciendo es malo. Y por lo tanto, desde hoy, a lo que antes le llamaba bueno siendo malo, yo le voy a dar su nombre, es malo. Y desde hoy voy a hacer lo bueno, con la gracia de Dios, porque Él es mi Padre. Yo no soy huérfana. Yo tengo un Padre que me ama y así me haya equivocado con mis hijas, que ahora ya son adultas, que ya soy abuela. No importa, pero Dios me las restaura y Dios guiará nuestro hogar. La cruz nos dice que se necesita sacrificio y abnegación, que el pecado produce muerte, que el error produce sufrimiento y muerte eterna. La pregunta es, ¿hemos dejado de ver la cruz? ¿Qué libros leemos, hermanos? Tenemos preciosos libros de espíritu de profecía que no nos alcanzamos para leer. Y sin embargo, ¿qué libros estamos leyendo en familia? ¿Qué películas estamos viendo? ¿Tenemos televisión? ¿De qué se llena nuestra mente? ¿O de qué se está llenando la mente de nuestros hijos? Tenemos que aprovechar el tiempo lo máximo, porque sabemos que Jesús ya mismo nos recoge. Hermanos, que Dios los guarde. Que tengan una excelente tarde.